fuerza. Say with me, grace. Di conmigo, gracia. Grace. Gracia. This is not because of you. En esto no es por ti, It's not because of me. no es por mí. And this part right here, Y esta parte aquí mismo, part number 8, la parte número 8, is titled Stay Ready. se llama Mantente listo. Remember, part 1 Recuérdate que la parte número 1 was Get Ready. era alístate. But now we're at the end of this series, Pero estamos al final de la serie and I'm hoping that everybody learned something about the armor of God. y estoy esperando que todo el mundo ha aprendido algo de la armadura de Dios. Did you learn something? ¿Aprendiste algo? One of the main things Una de las cosas principales is that we have to have all of the armor of God es on. que tenemos que tener toda la armadura de Dios puesta. Say with me, all. Di conmigo toda. Todas. All. Cada pieza Every piece, hay que tenerlo puesto. you have to have it on. Significa And it also means que si no tengo toda la armadura that puesta, if I don't have all of the armor on, no puedo resistir al enemigo. then I cannot resist the devil. Hello, estoy hablando con alguien. Am I speaking to somebody? Que si solamente tengo fe, That if I only have faith, pero no me revisto de la but justicia, I'm not dressed in righteousness, entonces voy a tener una protección parcial. then I'm going to have a partial protection. So Paul says we have to have all of the armor Entonces on. Pablo dice que tenemos que tener toda la armadura puesta. And each part of this armor Y cada parte de esta armadura is essential to your character development. es esencial al desarrollo de tu carácter. So what's the point of putting an armor if you don't have to fight a battle? Entonces, ¿cuál es el punto de ponerte una armadura si no tienes que pelear una batalla? Because some of us just want to wear the armor so we can wear it like it's a Fashion Nova mock-up where we're just gonna start posing in the mirror like yes. Algunos solamente nos queremos poner la armadura como si es un outfit de Fashion Nova para pararnos en el espejo y decir, Yeah, like the girls for their dress for the gala, you know? o como las mujeres para su vestido para el gala. en Se diciembre. pusieron el vestido ya y dice, wow, You got your dress already and you said, wow, yo creo que esta es. I think this is the one. But imagine wearing an armor Pero imagínate vestirte de una armadura and never using it. y nunca usarlo. Imagine I was talking to somebody and I was saying, imagine having a sword Estaba hablando con alguien y le dije, imagínate tener una espada and the teaching of the word y el enseñar de la palabra is to sharpen the sword. es para afilar la espada. But we need to show people how to use the sword Pero tenemos que enseñarle a la gente cómo usar la espada. because there's some of us who know so much word, Porque algunos de nosotros que conocemos tanta palabra, but we don't even know how to use it. pero no sabemos cómo usarla. We don't know how to apply Y it. no sabemos cómo aplicarla. And this is where this part right here is going to hold everything together. Y esta parte aquí mismo va a aguantar todo junto. So we're going to find it in the book of Ephesians chapter 6, Entonces lo vamos a ver en el libro de Efesios capítulo 6, verse 18. versículo 18. If you have it in Spanish, you're going to find it in the Reina Valera, okay? Si lo tienes en español, lo puedes leer en la versión La Reina Valera. It says, praying always Y dice, orando en todo tiempo, with all prayer and supplication in the Spirit. con toda oración y súplica en el Espíritu. And it says, being watchful Y dice, y velando to this end en ello, with all perseverance and supplication for all the saints. con toda perseverancia y súplica por todos los santos. So, Carla, I want you to go to verse 17. Quiero que vayas al versículo 17. I want you to see how verse 17 ends. Y quiero que veas cómo termina el versículo 17. So Brian, read verse 17 out loud. Dang. Amen. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Brian, Brian, did you pass English class? ¿tú pasaste tu clase de No. lenguaje? Never mind. No. Wilma, you a teacher. Para que no saben, Wilma está estudiando para English class, right? Para ser una maestra de inglés. Para leer y escribir, gramática y todo eso. So, out of all people I can pick in the room, Para toda la gente que yo podía elegir en el cuarto. Wilma, Wilma. is there a period? ¿Hay un punto al final? Okay, tú vas a enseñar a la clase de hoy, ¿verdad? Okay. Hi, guys. Okay, there's not a period, there's a semicolon, which means that the phrase that comes after this sentence is connected to the previous phrase. Traduce, varón. How you say semicolon in Spanish? ¿Cómo se dice? Un punto y coma, punto y coma. Hay un punto y coma significando que la frase que va después del punto y coma está conectado a la primera frase.
So the difference between a period Entonces la diferencia entre un punto and a semicolon y un punto y coma is that a period finishes the es phrase que un punto termina la frase and the next sentence is a different thought. y la próxima oración es un pensamiento diferente. But the semicolon Pero el punto y coma is just a break. es solamente un reposo, un But what's espacio, coming next is still connected. pero lo que viene después todavía está conectado. So some of us look at the armor of God Entonces algunos de nosotros vemos la armadura de Dios only up to the sword of the Spirit. solamente hasta la espada del Espíritu. Hello, am I teaching you today? ¿Le estoy enseñando algo hoy? Sometimes we stop at the sword, A veces no quedamos ahí en la espada, but there's not a period there. pero no hay un punto ahí. Because now there's a verse 18 Porque ahora hay un versículo 18 that carries on, que sigue explicando and Paul says, praying y dice orando with all prayer and supplication in the Spirit, con toda oración y súplica en el Espíritu being watchful to this end with all perseverance and supplication for all the saints. y velando en ello con toda perseverancia y súplica Súplica por todos los santos. And then I just want to clarify. y quiero clarificar algo. When the Bible mentions saints, Cuando la Biblia menciona a los santos, it's not mentioning St. Paul no está hablando de San Pablo or St. John o San Juan or St. Michael. o San Miguel, As the Catholics, they acknowledge saints. como los católicos que reconocen a los santos. But the saints in the Bible Pero los santos en la Biblia is referring to every single person who is in Jesus se Christ. está refiriendo a toda persona que está en Cristo Jesús. So raise your hand if you're in Jesus Christ. Entonces levanta la mano si estás en Cristo Jesús. If you are saved by the blood of Jesus Si Christ, eres salvo por la sangre de Jesús, you are a saint. tú eres un santo. Just going to let you know. Te voy a dejar saber eso. So there's all perseverance and supplication for the saints. We're going to get to that later. Dice, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y So- iremos ahí ahorita. And then it keeps continuing, and then then there's a period. But it talks about prayer in this section. Y continúa y después hay un punto, pero está hablando de la oración en ese versículo. What Paul is saying Lo que Pablo está diciendo is that prayer es que la oración keeps you ready. te mantiene listo. Okay, I'm going to say it again. Prayer La oración keeps you ready. te mantiene listo. What is prayer? ¿Qué es la oración? It's the communication between you and God. Es la comunicación entre tú y Dios. Conversation with God. Una conversación con Dios. That because of Jesus, Que por Jesús your prayer life changes. tu vida de oración cambia. Because before Jesus, Porque antes de Jesús, before the cross, antes de la cruz, prayer was me down here la oración era yo aquí abajo and God all the way over there. y Dios todo allá arriba. And I had to shout to God Y yo tenía que vocearle a Dios and hope that He would listen to y me. esperar que Él me escuchara. But because of Jesus Pero por Jesús and the work of the cross, y la obra de la cruz, I'm face to face with God. yo estoy cara a cara con Dios. And I can have a free Y conversation. yo puedo tener una conversación libre con Él. How many of you have cell phone service? ¿Cuántos tienen servicio en su celular? And if you don't, I'm going to pray for you. Y si no, voy a orar por ti. How many of you have unlimited talking text? ¿Cuántos tienen el talk and text Ilimitado. ilimitado? Que tú puedes llamar todo lo que tú quieras. It's not like before No era como antes, when you had a beeper. cuando tenía un beeper, You only got a couple minutes, man. You got to do this fast. solamente tenía un par de minutos, lo tenía que hacer rápido. Or like those phone machines where you got to put a quarter and you get 3 minutes to say what you got to say. O esos teléfonos que andan en la calle que tú tienes que poner una cuadra. Y tú tienes 3 minutos para decir todo lo que tú tienes que hacer. You know, you couldn't have a full conversation with somebody. No podía tener una conversación completa con Tú alguien. imagínate que pagando una cora, o como dicen los boricuas, una peseta, and you over here like, ¿cómo tú estás? ¿Todo bien? Papá, ¿de qué tal? De que una conversación de 2 horas. No, you had to pay. Tenías que pagar. And that's what our conversations with God were like. Y eso era así que eran nuestras conversaciones con Dios. We had to pay to talk to God. Teníamos que pagar para hablar con Dios. And what did we have to pay? ¿Y qué teníamos que pagar? We had to sacrifice the best thing we had Teníamos que sacrificar la mejor cosa que teníamos to just have a moment with God. para solamente tener un momento con Dios. But what God did Pero lo que Dios hizo was sacrifice the best thing He had es que Él sacrificó lo mejor que Él tenía to have unlimited time with you. para tener tiempo ilimitado contigo. Aleluya. That's the gospel. Eso es el Evangelio. So why would Jesus pay your unlimited plan Entonces, ¿por qué Jesús va a pagar tu plan ilimitado and you never use it? y tú nunca lo usas? You know what that is? ¿Sabes lo que es eso? That's neglecting the unlimited plan Eso es negar el plan ilimitado and say, no, I'll pay for my minutes. y decir, no, yo voy a pagar por mis minutos.
I'll pay for time with you. Yo voy a pagar por tiempo contigo. As if the cross was not enough for you. Como si la cruz no fuera suficiente para ti. But for a believer, the saints, Pero para un creyente, los santos, the cross is enough. la cruz es suficiente. And I'm going to take Y advantage yo voy a tomar ventaja of every single thing that he's done for de cada us. cosa que él ha hecho por nosotros. What did he do for us? ¿Qué él hizo por nosotros? Come on, I need you guys to wake up a little bit. I know a little dark, but you'll be fine. Quiero que sé que está un poco oscuro, pero necesito que se despierten. What has God done for you? ¿Qué Dios ha hecho por nosotros? Because if you leave this place Porque si sales de este lugar listening to me escuchándome and not acknowledging what God has done for y no you, reconociendo lo que Dios ha hecho por ti, you're wasting your time. estás gastando tu tiempo. What has God done for you? ¿Qué Dios ha hecho por ti? He took you out of shame. Él te sacó de la vergüenza. He took you out of guilt. Él te sacó de la culpa. He took you out of addiction. Él te sacó de los vicios. He took you out of Te unforgiveness. sacó de la falta de perdón. So if God has done all those things, Entonces, si Dios tiene todas estas cosas, He's taken away the blockade Él that está- stopped you from talking to Him. Él está quitando la muralla que no dejaba que tú hablaras con Él. Because He wants to talk to you. Porque Él quiere hablar contigo. Do you understand that? ¿Entiendes eso? That maybe you don't want to talk to God, Que puede ser que tú no quieras hablar con Dios. but God has done everything possible because He wants to talk to you. Pero Dios ha hecho todo posible porque Él quiere hablar contigo. He took the excuses away Él quitó todas las excusas because He wants to talk to you. porque Él quiere hablar contigo. And what does the Bible say? ¿Y qué dice la Biblia? Here I am, Aquí estoy, knocking at the door. tocando la puerta. Who's going to open the door? ¿Quién va a abrir la puerta? And He says, He who opens the door, Él dice, el que abre la puerta, I will come in yo entraré and I will sit with Him y me sentaré con and I will Él dine with y Him voy a comer con Él and I will share my heart with y Him. voy a compartir mi corazón con ellos. You're telling God to come talk to Tú you, le estás diciendo a Dios que venga y hable contigo, but you haven't picked up the phone pero tú no has cogido el teléfono because He's calling. porque Él te está llamando. And I don't know who I'm talking Y to, yo no sé a quién le estoy hablando, but God is calling you. pero el Señor te está llamando. And the ball is in your court. Y la ventaja la tienes tú. You got to pick up the phone Tienes que coger el teléfono. because Jesus paid for the plan. Porque Jesús pagó por el plan. He paid for it. Él pagó por eso. Why would you pay double for something ¿Por qué vas a pagar doble por algo and be at a disadvantage y estar en una desventaja when something is already paid for? cuando algo ya fue pago? But prayer keeps you ready. Pero la oración te mantiene listo. And readiness, Y el estar listo, say with me, readiness, di conmigo, estar listo estar listo, requires three things. requiere tres cosas. Requires commitment, Requiere el compromiso, consistency, la consistencia and awareness. y la conciencia. It's three things. Tres cosas. Commitment, El compromiso, la consistency, consistencia and awareness. y la conciencia. Some of us want the depths of the Spirit of God, Algunos de nosotros queremos las profundidades del Espíritu de Dios, but have no commitment to God. pero no tenemos compromiso con Dios. I'm going to make it in a better term for you. O lo voy a decir más simple para ustedes. Some of us want how do I say it? The benefits of marriage Nosotros queremos los beneficios del matrimonio without commitment. sin el compromiso. Some of us want the benefits of being wealthy, Algunos queremos los beneficios de ser rico, don't want commitment. pero no queremos el compromiso. What is the commitment in being wealthy? ¿Y qué es el compromiso en ser rico? That you can't be lazy. Que no puedes ser vago. And some of you want more money so you can be more lazy Y algunos de ustedes quieren más dinero para que puedan ser más vagos, because you have no commitment. porque no tienes compromiso. Hello. Welcome to Life City Church. Bienvenido a la Iglesia Ciudad de Vida. Because how are we going to carry life if we're not committed? Porque ¿cómo vamos a aportar vida si no estamos comprometidos? How are we going to carry revival ¿Cómo vamos a aportar avivamiento if we're committed to our own agenda and not God's plan? si estamos comprometidos a nuestra propia agenda y no el plan de Dios? It's commitment. Es el compromiso. Now there's consistency Ahora hay la consistencia and then there's awareness. y hay la conciencia. I'm just going to explain these three things for you. Voy a explicar estas tres cosas para ustedes. And if you're just so engaged that you can't take notes right now, Y estás tan enfocado que no puedes tomar notas ahora mismo. we're going to have the sermon up and you can listen to it later and take notes. Vamos a tener el sermón en YouTube y lo puedes ver ahorita. Y I tomar just really notas. need all of you to really pay attention. Amen. Pero necesito que me presten atención. How many Amén. of you are ready to keep going in? ¿Cuántos están preparados para seguir aprendiendo? Amen. Amén. Come on. Commitment. El compromiso. Let's talk about commitment. Vamos a hablar del compromiso. Commitment El compromiso is the unwavering es decision la decisión inquebrantable
to stay faithful de permanecer fiel to a purpose, a un propósito, a person, persona or o responsibility. responsabilidad. And here's the hard part. Y esa es la parte difícil. Regardless of difficulty or changing circumstances. Sin importar la dificultad o las circunstancias cambiantes. I'm going to say it again. Lo voy a decir otra vez. Commitment. Compromiso. Say with me, Di commitment. conmigo compromiso. Compromiso Commitment. is the unwavering decision Es la decisión inquebrantable to stay faithful de permanecer fiel to purpose, a un propósito, person, una persona or responsibility, o responsabilidad, regardless of difficulty sin importar la dificultad and changing circumstances. o las circunstancias cambiantes. Sometimes it's easy to commit in one season, A veces es fácil comprometerte en una temporada. and then when things get hard, you stop committing Y cuando la cosa se pone difícil, tú rompes ese compromiso. because your circumstance changed. Porque tu circunstancia cambió. Well, he doesn't take me on dates like he used to. Pero él no me sacaba en citas como antes. Why is that going to change your commitment? Porque eso va a cambiar tu compromiso. Oh, this church doesn't worship like they used to. O esta iglesia no adora como adoraba. Why does that change your commitment? ¿Por qué está cambiando tu compromiso? We're going to talk about this stuff today. Vamos a hablar de esas cosas hoy. Consistency. La consistencia. Consistency La consistencia is the practice of doing actions repeatedly, es la práctica de hacer acciones repetidas, steadily, estables and reliably y confiables over time, a lo largo del tiempo, regardless independientemente of changes in mood, del estado de ánimo, motivation, motivación or o circumstances. circunstancias. That's why none of y'all are consistent sometimes. Es por eso que ninguno de ustedes son consistentes a veces. Because in one moment you're very motivated, Porque en un momento estás bien motivado, but motivation dies. pero la motivación muere. Just trying to let you know, if you depend on motivation to stay Te consistent, quiero dejar saber que si dependes de la motivación para mantenerte consistente, you will never be consistent. nunca vas a ser consistente. That's why some of you guys don't have a consistent prayer Es life, por eso que algunos de ustedes no tienen una vida de oración consistente, because you aren't making a commitment to the Lord. porque no estás haciendo un compromiso con el Señor. You're committing to your motivation. Te estás comprometiendo a tu motivación. And in the moment your motivation Y en dies, el momento que tu motivación se muere, you don't want to anymore. tú no quieres hacerlo ya. That's why when you come to church, Es por eso que cuando vienes a la iglesia, my job is not to motivate you. mi trabajo no es motivarte. Trust me, I can prove it to you biblically. Y confía que yo te lo puedo comprobar bíblicamente. Because some people think that the pastor's job is to motivate people. Porque alguna gente piensa que el trabajo del pastor es motivar a la gente. My job is to edify you. Mi trabajo es edificarte. Yeah. It's to exhort you. Es para exhortarte. You know what exhortation is? ¿Sabes lo que es la exhortación? Exhortation is to push you, La exhortación es empujarte, whether you want to or not. aunque lo quieras o no lo quieras. Motivation is to make you feel good in a moment, La motivación es hacerte sentirte bien en un momento, to manipulate you to do something for a season. para manipularte para hacer algo por una temporada. But exhortation and Pero edification la exhortación y la edificación is to give you the es resources para darte los recursos and the reason why you need to grow. y la razón por qué necesitas crecer. Because regardless of how you feel, Porque independientemente de cómo tú te sientas, there is an unchanging truth. hay una verdad que no cambia. Consistency, we're going to say it again. Consistencia, lo voy a decir otra vez. It's the practice of doing things repeatedly, Es la práctica de hacer acciones repetidas, steadily, estables and reliably over time, y confiables a lo largo del tiempo, regardless of changes in mood. independientemente del estado de ánimo. So, you know, I feel sad today, so I'm not going to go to the gym. Me siento Talking to triste, no Joseph, voy al I'm not talking to gimnasio. you, I'm talking to B. Glory to God. Estoy hablando con mí mismo, no con usted. I just don't feel like it today. Ay, no siento que quiero ir hoy. Cameron calls me, Joe, let's go to the gym. Cameron me llama, vamos a ir al gimnasio. Nah, bro, I'm too tired. No, no, estoy demasiado cansado. Come on, bro. Vamos. Those of you guys who know, come on, man. Cameron, that's Cameron. Come on. That's it. It's like the same. Come on. It's like, es como un botón. Come on. You know, just like. But you see, I shouldn't have to rely on motivation. Pero yo no debo de estar dependiendo de la motivación I should to go to the gym. para ir al gimnasio. Because if I was committed to my health, Porque si fuera comprometido a mi salud, I would do it whether I wanted to or not. yo lo hiciera aunque quisiera o no quisiera. I'm preaching to myself. You see how Y I me gotta estoy cut predicando a mí myself. mismo. I gotta let the word come here first, Tengo que permitir que la palabra venga aquí primero and then it go over there. y después va para allá. But that's consistency. Pero esa es la consistencia. Awareness. La conciencia, Say with me, awareness di conmigo conciencia,
is the ability to perceive, es la capacidad de percibir, understand, entender and respond to what's happening around you, y responder a lo que está pasando alrededor de ti but also within you. y dentro de ti. It's called self-awareness, Se llama estar consciente de sí autoconciencia. mismo. Autoconciencia. Self-awareness. You have to know what's going on inside of you. Tienes que saber lo que está pasando dentro de ti. Because some of you guys are anxious, Porque algunos de ustedes están ansiosos, but none of you know why you're anxious. pero ninguno de ustedes saben por qué están ansiosos. Am I talking to somebody? Estoy hablando con alguien. Some of you are mad, Algunos de ustedes están and enojados. then when you sit down, like, why am I mad? Y tú te sientes y dices, ¿por qué estoy enojado? I don't even know I'm mad. Yo no sé por qué yo estoy enojado. I spoke to somebody a couple months ago, Yo hablé con alguien hace un par de and I'm like, meses. hey, how are Y you? yo dije, ¿cómo estás? I'm all right. Estoy bien. Why are you okay? ¿Por qué estás solamente bien? What do you mean, why am I okay? ¿Y por qué tú, ¿Por qué estás bien? And then I asked, I was like, well, have you sat down and processed why you feel the way you feel? Y le pregunté, ¿te has sentado a procesar por qué te sientes como tú And te that person was like, I've never done that ever. sientes? Y la persona dijo, yo nunca he hecho eso. And I'm like, well, I think it's a good time to start. Y yo dije, bueno, yo creo que es un buen tiempo para comenzar. Because sometimes we overthink Porque a veces nosotros sobrepensamos because we don't process. porque no procesamos. Because if you processed, Porque You- si procesaras, you would have been like, man, it's really not that big of a deal. te voy a decir, en verdad no es tan gran problema. Like, raise your hand if you're in college right now. Levanta la mano si estás en la universidad ahora mismo. Raise your hand if you're in high school right now. Levanta la mano si estás en el bachiller. I know Ariana should be lifting her hand. Okay. You're in high school, right? Okay. Then you're good. High school En el bachiller and college students. y los estudiantes de la universidad, It's like every week I'm with y'all. cada semana que estoy con ustedes, Yo, Joe, I got another exam. yo tengo otro examen. I don't know what I'm gonna do. No sé qué voy a hacer. Amén. And I'm like, man, it's not that bad. Y It's yo not that digo, no, no es tan mal, no es tan mal. bad. I don't know what I'm gonna do. No sé qué voy a hacer. This teacher, she just sucks at teaching, Este bro. profesor, amén. Este profesor es mal en enseñar. Malísima. Yo no entiendo nada. I don't understand anything. Y ahora te que un examen. And now an exam. And I'm like, okay. Y yo digo, okay. Why are you so scared? ¿Por qué estás tan asustado? Because maybe you're confident in yourself Porque puede ser que eso estás confiado en ti and mismo not what God gave you. y no en lo que el Señor te dio. You got to be aware. Tienes que ser consciente. Is the enemy trying to gaslight me? El enemigo está tratando de confundirme Or am I just focusing on the wrong thing? o estoy enfocado en la cosa que no, incorrecta. Am I focusing on God Me estoy enfocando en Dios or on my own ability? o en mi propia habilidad. Remember, that's what we spoke about in part 1. Recuérdate que eso es lo que hablamos en la parte número 1. Amen? Amén. So now, I'm going to show you the difference between the readiness of the world and the readiness of the flesh. Entonces te voy a enseñar lo que es la preparación del mundo y la preparación de la carne. The world says things like this. El mundo dice cosas así, How much can you do by yourself? de lo cuánto tú puedes hacer solo. And I'm going to be real. You should be able to do things by yourself, Y okay? voy a ser honesto, tú debes hacer cosas tú mismo. But there's certain things Pero hay ciertas cosas that you should actually rely on God for. que en verdad debes de depender en Dios para hacerlas. But the culture of the world is about being independent. Pero la cultura del mundo es ser independiente. It's saying, how self-sufficient you are. Es diciendo qué tan autosuficiente tú eres. Your personal strengths, Tu propia fuerza, resources, recursos, experiences, experiencias confidence, y confianza. your ability to rely on no one. Y tu capacidad de no depender de nadie. And to the world, Y al mundo, la independence independencia means maturity. es madurez. That makes sense, right? Eso tiene sentido, ¿verdad? If you're independent, Si eres independiente, you're mature. eres maduro. Yes or no? ¿Sí o no? Makes sense. But now in the kingdom of God, Pero en el reino de Dios it's a little bit different. es un poco diferente. Because now it's how much do you depend on God's strength? Porque ahora es cuánto tú dependes de la fuerza de Dios. Where's your willingness to be led by the Holy Spirit? ¿Dónde está tu disposición a ser guiado por el Espíritu Santo? How much is your surrender and obedience and trust in God? ¿Cuánto es tu rendición, obediencia y confianza en Dios? And what is your connection to the body of ¿Y Christ? cuál es tu conexión con el cuerpo de Cristo? I'm going to explain why I brought that up. Y te voy a explicar por qué yo traje eso a Because colación. there's this cancer in the church right now Porque hay este cáncer en la iglesia ahora mismo called holy independence. que se llama la independencia santa. Let me tell you what that is. Te voy a decir qué es eso. It's only me and God, and I don't need the church. Es solamente yo y Dios y yo no necesito a la iglesia.
Oh, I don't like how the pastor A preaches. mí no me gusta cómo predica el pastor. That person's always Esta gossiping. persona siempre está murmurando. And somehow, some way, you think you're more holy than everybody else. Y de una manera u otra tú piensas que tú eres más santo que todas las otras personas. So you think God called you to be a Levite, Entonces tú piensas que el Señor te llamó a ser un levita and you're supposed to be aparted from everybody else. y debes estar apartado de todos los otros. And God gives you special revelation that He doesn't give church. Y el Señor te da revelación especial que no le da a la iglesia. And that what God gives you, the church isn't ready for it. Y lo que el Señor te dio a ti, la iglesia no está preparada para And eso. somehow you've built your own castle instead of God's kingdom. Y tú has construido tu propio castillo en vez del reino de Dios. And you've disconnected yourself from the body. Y te has desconectado del cuerpo. If I cut my finger off, Si yo corto mi dedo, my finger will stop moving. mi dedo se va a parar de mover. And if it moves, we have to pray. Y si se mueve, tenemos que orar. But my finger will stop moving. Pero mi dedo se va a parar de mover. Why does it stop moving? ¿Por qué va a parar de moverse? It's because it's connected to the body. Porque está conectado al cuerpo. And since it's connected to the Y body, como está conectado al cuerpo, the body is connected to the el head. cuerpo está conectado a la cabeza. And there's a system Y hay un sistema that the mind controls the rest of the body. que la mente controla el resto del cuerpo. That my finger does not move Que mi dedo no se mueve unless the head tells it to move. si la cabeza no le diga que se mueva. That my whole body depends on the head of my body. Que mi cuerpo entero depende de mi cerebro. You get where I'm going? ¿Entiendes en qué estoy hablando? That every movement you do Que cada movimiento que tú haces as the body of Christ como el cuerpo de Cristo has to be directed by the head of the body. The tiene head que of the ser body. dirigido por la cabeza de la iglesia. And the Bible says that Christ Y la Biblia dice que Cristo is the head of the church. es la cabeza de la iglesia. So if I have a random tick Entonces, si yo tengo un movimiento raro that's uncontrollable, que es incontrolable, that means that there's not a clean connection to the head. significa que no hay una conexión limpia a la cabeza. And somehow you have a movement Y de una manera u otra tú tienes un movimiento that the rest of the body's like, dang, bro, what you doing? que el resto del cuerpo dice, ¿qué tú estás haciendo? Sometimes you say stuff A veces tú dices cosas that contradicts what the body's supposed to do. que contradice lo que debe de estar haciendo el cuerpo. Like it's only me and Jesus. Como solamente se trata de yo y Jesús. And we hold on Y nos aferramos to this doctrine a esta doctrina que la salvación es individual. that salvation is individual. La salvación es individual. Salvation is individual, Pero el discipulado es en grupo. but discipleship is in groups. Y si tú no eres discípulo, And if you're not a disciple, tú no eres cristiano. you're not a Christian. My God. La salvación Salvation es individual. is individual. Pero la iglesia But the church son dos o tres. is 2 or 3. La Biblia dice, andarán dos The Bible says that they will go in 2. juntos si no están de acuerdo. Can 2 walk together unless they agree? Pero nosotros no estamos de acuerdo en nuestra propia dogma. But we don't agree in our own dogmas. En otras palabras, en nuestro propio conocimiento. In other words, in our own knowledge. Porque yo no soy la cabeza Because I'm not the head, y él no es la cabeza. and he's not the head. Pero tenemos una cabeza, But we have one head, que es Cristo. that is Christ. So, Cristo dice So Christ says, que, mira, I'm going to do one verse in the Bible voy a mencionar un versículo en la Biblia que debarata ese argumento de que Cristo y yo. that would destroy the argument that says it's just me and Christ. ¿Quieren escucharlo? You want to hear it? Jesús mismo Jesus himself oró al Padre prayed to the Father y dijo que ellos and said that they sean uno, would be one, como tú y yo just somos as uno. you and I are one. Jesús dice, Jesus says el mundo sabrá that the world will know que ustedes son mis that discípulos you are my disciples a medida que ustedes se amen. by how you love each other. So, ¿qué significa eso? So what does this mean? Que el caminar cristiano That the Christian walk es dependiente, is dependent, no independiente. not independent. You can't walk with God Tú no puedes caminar con Dios if you don't want to walk with God's people. si no puedes caminar con el pueblo de Dios. Because God walks with his people. Porque Dios camina con su pueblo. My God. That's why Es por eso when God told que Moses, cuando Dios le dijo a Moisés, I'm going to just send my angel with you voy a mandar mi ángel contigo and you guys just go to the promised land. y ustedes vayan a la tierra prometida. Moses like, Moisés le dijo, no, If you're not moving, si tú no te mueves, I'm not moving. yo no me muevo. Why? ¿Por qué? Because Moses was connected to God. Porque Moisés estaba conectado con Dios. And because he decided to stay connected to Y God, porque él se decidió conectarse con Dios, the people decided to stay connected to God. el pueblo decidió conectarse con Dios. Because I didn't know there was bodies with no heads. Porque yo no sabía que habían cuerpos sin cabeza.
Because last time I checked, a body with no head is dead. Porque la última vez que yo vi, un cuerpo sin una cabeza está muerta. In the kingdom, dependence on God Y en el reino, la dependencia hacia Dios is maturity. es madurez. Raise your hand if you want to be mature. Levante la mano si quieres ser maduro. Yo quiero ser maduro en mi fe. I want to be mature in my faith. That means the more you depend on God, Esto significa que lo más que dependes de Dios, the more mature you are. lo más maduro tú eres. Come on. Some think that consistency Algunos piensan que la inconsistencia is the issue. es el problema. But the truth is, Pero la verdad es commitment is the issue. que tú tienes un problema de compromiso. And you're maybe committed to your own ability Y te comprometiste con tu propia capacidad to get closer to para God acercarte a Dios. instead of relying on God En vez de depender a Dios to bring you closer to Himself. para atraerte a Él mismo. Hello, teaching you the gospel. Te estoy enseñando el Evangelio. That God wants to bring you closer to Que Him. Dios te quiere atraer hacia Él mismo. He Él wants to bring you closer to Him. quiere atraerte hacia Él mismo. He's not just saying, come here and Él no solamente dice, ven figure it out. y averíguatelo. No, He says, humble yourself, Él dice, humíllate, surrender, ríndete and let me bring you to me. y deja que yo te atraiga a mí mismo. How many of you understand Him? ¿Cuántos están entendiendo? Watch this. Every piece of the armor of God Cada pieza de la armadura de Dios requires dependence requiere dependencia on God. de Él. Every piece Cada pieza of the armor of de God la armadura de Dios requires dependence requiere dependencia of Him. de Él. Because each part Porque cada parte is impossible to obtain es imposible de obtener and y sustain sostener without God. sin Él. I'm going to explain to you. Te lo voy a explicar. Say with me, truth. Di conmigo, verdad. Verdad. Truth. Truth. La verdad, The Bible says that la Jesus Biblia dice que Jesús is the truth. es la verdad. He said, I am the truth. Él dijo, yo soy la verdad. Amen? Amén. So if truth is found only in Entonces, Jesus, si la verdad solamente se encuentra en Jesús, how is it possible for me to think that I can find my own truth? ¿cómo va a ser posible que yo piense que yo puedo encontrar mi propia verdad? Righteousness. La justicia. Say with me, Di righteousness. conmigo, justicia. Because of Jesus, Por Jesús, we have become the righteousness of God. somos hechos justicia de Dios. Because of Jesus, Por Jesús, we have been made the righteousness of God. somos hechos justicia de Dios. It doesn't say because of your No works. dice por tus obras, It doesn't say because of your no sacrifice. dice por tu sacrificio. It says because of Jesus. Dice por Jesús. That our Que righteousness nuestras justicias is filthy rags before Him. son trapos sucios delante de Él. Say with me, peace. Di conmigo, paz. We have peace with God Tenemos paz con Dios because of Jesus. por medio de Jesús. We have the good news of peace Tenemos las buenas nuevas de la paz because of Jesus. por Jesús. Because if it was up to us, we'll be like CNN, just giving bad news after bad news after Porque bad news. si fuera de acuerdo a nosotros, fuéramos como las noticias, dando solamente malas noticias y malas noticias. But Jesus came to give good news. Pero Jesús vino a dar buenas noticias. Amen. Amén. Faith. Aleluya. La fe. Say with me, faith. Di conmigo, fe. Faith comes by. La fe viene por. Faith comes La by fe viene. el oír. Comes by hearing. Y oír la palabra de Dios. And hearing the word of God. Wait. Hold on. Wilma. Espera. Wilma. Faith La fe is the what? The shield. es el escudo, ¿verdad? And then right after the shield, Y después del escudo, a couple verses later it says the sword of the Spirit. y después del escudo dice la espada del Espíritu. That is the what? ¿Qué es la qué? The word of God. La palabra de Dios. If faith comes by Si hearing la fe viene por el oír, the word of God, la palabra de Dios, come on. What are you listening to? ¿qué estás escuchando? Because if your faith Porque si tu fe is weak, es débil, then your sword entonces tu espada is weak. es débil. If your faith Si tu fe is weak, es it débil, means you're not listening. significa que no estás escuchando. My God. Because you can come to church every Sunday. Porque tú puedes venir a la iglesia todos los domingos And the love of a pastor is to see everybody come every week. y el amor de un pastor es ver que toda la gente venga todas las Mira, cuando semanas. ustedes faltan, me duele. When you guys miss out, it hurts. Right? Because I love you guys. Porque los amo.
But my assignment isn't just to bring you here to sit you down. Pero mi asignación no es solamente traerte aquí para sentarte. My assignment Mi asignación is to sharpen your sword. es afilar tu espada. And if I sharpen your sword, Y si afilo tu espada, God is edifying your faith. el Señor está edificando tu fe. Because the goal is that you would leave this place Porque la meta es que tú salgas de este lugar believing God creyéndole a Dios for the impossible. por lo imposible. And how do you do that? ¿Cómo vas a hacer eso? By listening Escuchando to what he has to say. a lo que Él tiene que decir. But remember, it's his word, not my word. Pero es su palabra, no mi palabra. So we have to depend on him for faith. Entonces tenemos que depender en Él por la fe. Salvation. La salvación, If it had not been for the blood of Jesus, si no fuera por la sangre de Jesús, we have no salvation. no tenemos salvación. And we spoke about the word that Jesus is the word. Y hablamos de la palabra, que Jesús es el verbo. So I say all these things as a way to show you Y digo todas esas cosas para enseñarte that Christ is the foundation of everything that sustains us. que Cristo es el fundamento de todas las cosas que nos sostienen. Amen. Christ is Cristo es the firm foundation. la fundación firme, el fundamento firme. Sorry. Christ is Cristo, everything that we need todo lo que necesitamos and the only thing that we need. y la única cosa que That necesitamos. without Christ, Que sin Cristo we have no armor. no tenemos armadura. I want to tell you something. Quiero decirte algo. It's not just that you don't have armor. No es solamente que no tienes armadura, It's that you have nothing. es que tú no tienes nada. You will be naked Tú vas a estar desnudo for eternity por la eternidad without Christ. sin Cristo. Not because of your works, No por tus obras, but because he loves you. pero porque Él te ama. And Christ Y Cristo came to clothe you. vino a vestirte. He came to clothe Él you. vino a vestirte. But not just clothe Pero you. no solamente He came vestirte. to clothe you with himself. Él vino al vestirte con Él mismo. Thank you, Jesus. Woo. Thank you, Jesus. He came to clothe you Él with vino a his nature. vestirte con su naturaleza. Oh, I know they're not O yo righteous. sé que ellos no son justos, But I'm righteous. pero yo soy justo. And because I love them, Y porque yo lo amo, come. ven. I know they have no salvation, Yo sé que ellos no tienen salvación, but I'm the God of pero salvation. yo soy el Dios de la salvación. So come. Así que ven, Let me dress you. déjame vestirte. Thank you, Jesus. Let me show you another story. Déjame enseñarte otra historia. When Adam and Eve sinned, Cuando Adán y Eva pecaron, they covered ellos se themselves cubrieron a ellos mismos with leaves. con hojas. Amen? Amén. Leaves. Amén. These leaves Las hojas represent excuses representan excusas to cover nakedness. para cubrir tu desnudez. But what did God do? Pero ¿qué hizo Dios? If you look at the Bible, Si miras a la Biblia, I might start screaming and crying voy a comenzar a gritar y llorar. because you see the sacrifice of Christ Porque ves el sacrificio de Cristo from the beginning. desde el principio. The first El sacrifice primer sacrificio ever made que fue hecho in the history of the earth en la historia de la tierra was made by God. fue hecho por Dios. Adam and Eve Adán y Eva did not make a no sacrifice hicieron un sacrificio before God antes de Dios. made a Antes, de Dios, sacrifice for them. antes que Dios había hecho un sacrificio por ellos. I'm going to let you know why. God saw, Porque Dios vio, are you with me? ¿están conmigo? God saw their nakedness Dios vio su desnudez and saw the excuses they used to cover themselves. y vio las excusas que ellos usaron para cubrirse a ellos mismos. Are you following me? ¿Me están siguiendo? And then God Y Dios sees their nakedness ve su desnudez and he says, I'm not going to leave you that way even though you fell into sin. y Él dijo, yo no te voy a dejar así aunque caíste en pecado. Are you following ¿Me me? están siguiendo? So God Entonces- finds an animal Entonces Dios encuentra un animal and he sacrifices an y animal. Él sacrifica ese animal. God himself Dios mismo sacrifices an animal sacrifica un animal and takes the skin off y toma su piel and makes clothes for them. y hace ropa para ellos. And he covers their Y Él nakedness. cubre su desnudez. So because of the sacrifice that God made from the beginning, Entonces por el sacrificio que Dios hizo en el principio, he covered their Él nakedness. cubrió su desnudez. But there's also one more thing. Pero hay una cosa más. Why did God have to make them ¿Por clothes? qué Dios le tuvo que hacer ropa? It's because Adam and Eve didn't know how to make Es clothes. porque Adán y Eva no sabían cómo hacer ropa. They didn't know how to make something to cover their nakedness. Ellos no sabían cómo hacer algo para cubrir su desnudez. But God knows Pero Dios sabe how to dress you. cómo vestirte.
God knows Dios sabe how to cover you. cómo cubrirte. This is why, and again, the reason why we're talking about prayer is this: you need to understand this to have an effective prayer life. Y la razón que estamos hablando de la oración es porque tú tienes que entender esto para tener una vida de oración efectiva. Because if you're in Christ, Porque si estás en Cristo, you're no longer naked, ya tú no estás desnudo. but you know you depend on Him to keep you Y dressed. sabes que tú dependes de Él para mantenerte vestido. Are you understanding? ¿Me están entendiendo? Imagine having a house Imagínate tener una casa with no foundation, sin fundamento, with no frame. sin un marco. Cameron and Jaylene, you guys study architecture. Cameron y Jelene, ustedes estudian la arquitectura. Have you guys seen houses with no foundation? Ustedes han visto una casa sin fundamento. No. It's illegal. Es ilegal. Come on. Es ilegal It is illegal construir una to casa build a house sin el fundamento. without a foundation. Está bien que la decoración se ve nítida, It could be nice that the decoration looks nice. pero cuando viene el viento se va a caer. But when the wind comes, it's going to fall down. We have good decoration, Tenemos decoraciones bonitas, but no foundation. pero no tenemos fundamento. You understand what I'm trying to say? ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? And I'm sorry if it hurts. Y perdóname si te duele. This is what the Lord had to tell me and tell all of you. Pero eso es lo que el Señor me dijo a mí, lo que le está diciendo a todos ustedes. Because también. God is calling us closer Porque Dios nos está llamando más cerca so that we can stand firm. para que podamos pararnos firmes. Amen? Amén. So now Paul says to pray in the Spirit. Ahora Pablo dice que ora en el Espíritu. Oh, pray in the Spirit. Ora en el Espíritu. Because why does Paul make this reference to pray in the Spirit? ¿Y por qué Pablo hace esta referencia a orar en Let's el go Espíritu? back to the verse again. Ephesians chapter 6, Vamos a volver a Efesios capítulo 6, verse 18. versículo 18. It says praying always, Dice orando siempre, orando de vez en cuando. praying when? ¿Qué dice? Praying from time to time? Siempre. Praying always. ¿Con qué? With what? Con toda oración y súplica With all prayer and supplication en el Espíritu. in the Spirit. ¿Por qué Pablo Why habla del Espíritu? Why does Paul speak of the Spirit? Porque es posible Because it is possible orar en la carne. to pray in the flesh. It's possible Es posible to pray in the flesh. orar en la And carne. maybe you don't understand that terminology. Y puede ser que no entiendas ese término. But praying in the flesh Pero orar en la carne is when you pray to God, es cuando le oras a Dios asking God to come and help you, pidiendo que Dios venga a ayudarte, while at the same time, que a la misma vez you're planning in your heart on how you're going to resolve your own problem. estás planeando en tu corazón cómo vas a resolver tu propio problema. God, come help me. Dios, ven y ayúdame. But in case you don't help me, Pero por si acaso tú no me ayudas, I can do this and this and that. yo puedo hacer eso, eso y lo otro. That's a prayer in the flesh. Eso es una oración en la cara. But Paul encourages us to pray in the Spirit. Pero Pablo nos motiva a orar en el Espíritu. You guys see that word supplication? Y ustedes ven esa palabra Suplicación. suplicación. It's the word intercession. Es la palabra intercesión. Say with me, intercession. Di conmigo intercesión. Raise your hand if you want to learn how to pray. Levanta la mano si quieres aprender cómo orar. Like really pray. Como verdaderamente orar. Okay. There's prayer Hay oración and there's y intercession. hay intercesión. Okay? There's two things. Son dos cosas. Prayer La oración is what God is producing in you. es lo que el Señor está produciendo en ti. He's producing Él perseverance. está produciendo perseverancia. And intercession Y la intercesión is God using es you Dios usándote a ti to pray for the perseverance of someone else. para orar por la perseverancia de otra persona. Are you understanding? ¿Me están entendiendo? This is why we have to pray for everybody. Es por eso que tenemos que orar por todos. And this is why we need each other. Es por eso que nos lo necesitamos unos a los otros. Amen. Amén. Because prayer in the Spirit Porque la oración en el Espíritu produces a contrite heart, produce un corazón contrito. meaning Significando prayer leads us to que repentance. la oración nos lleva al arrepentimiento. Hello? The word Y la repentance palabra arrepentimiento in the Greek is the word metanoia. en el griego esa palabra metanoia. Say with me, Di metanoia. conmigo metanoia. Metanoia Metanoia is two words in one. son dos palabras en una. Meta, Meta, say with me, meta, di conmigo meta, noia. noia. Meta Meta means change. significa cambiar. Okay? Metamorphosis. Metamorfosis. There's like a meta reactor. It's like a changing reactor. Sorry. All right. So there's changing. Hay cambios. Meta means change. Meta significa cambiar. Say with me, noia. Di conmigo noia. The word noia in Greek La palabra noia en el griego is what Paul wrote. That's why I'm saying it. es lo que Pablo escribe, por eso lo estoy diciendo. It's the word mind. Es la palabra mente. So
what metanoia means, Entonces lo que significa metanoia, what repentance lo que means, significa el arrepentimiento, is to change your mind. es cambiar tu mente. Prayer La oración leads you te atrae to a place where you change your mind. a un lugar donde tú cambias tu mente. Why is it ¿Y necessary por qué es to necesario change our mind? para cambiar nuestras mentes? Is because you initially come into the presence of God Es porque inicialmente tú entras a la presencia de Dios presenting your petition. presentando tu petición. But as you keep talking to Him, Pero cuando sigues hablando con Él, He will change Él va a cambiar your petition tu petición for what He wants you to do. para lo que Él quiere que tú hagas. You come in with this burden Tú entras con este peso of sin, de pecado and He changes it y Él lo cambia. and says, no, you're forgiven. Y Él dice, no, tú estás perdonado. You come in broken Tú entras quebrantado and you leave strengthened. y sales fortalecido. You come in Tú entras confused confundido and you y leave sales with instruction. con instrucción. It's a conversation. Say with me, Es conversation. una conversación, digo conmigo conversación. How many of you have ever spoken to that one person that just don't stop talking? ¿Cuánto has hablado con esa persona que no para de hablar? That they just and you're like, okay, never mind. Right? How uncomfortable is it to have a conversation Qué incómodo es tener una conversación with somebody who will never stop talking? con alguien que nunca va a parar de hablar. They just don't shut up. Ellos no se callan. Es verdad, mi amor se ríe porque we know a bunch of people like that. You go, they call you Ellos te llaman a ti to give them counseling. para que le dé consejería. And they finish giving you Y counseling. ellos terminan dándote a ti consejería. And you're like, you telling me how to do my, how about you just stop Y talking? tú dices, Para de hablar tanto. stop talking so much. The Bible says that those who speak so much are foolish. La Biblia dice que los que hablan tanto son insensatos. So you're worrying about how you're going to pray for an hour because all you want to do is just talk. Y tú te preocupas de cómo vas a orar por una hora porque solamente quiere hablar y hablar. But what if prayer for an hour Pero ¿y si la oración por una hora? was you leaving it all at the altar and just waiting? Fuera tú dejando todo en el altar y solamente esperar. Because we don't wait for responses. Porque no esperamos por una respuesta. Because we trained ourselves. Porque nos hemos entrenado. You better text back fast. Tú debes de responderme rápido. I know you left me on red. Yo sé que me dejaste en visto. You better text back fast. Me debes de responder rápido. Because if you don't text back fast, Porque si no me respondes rápido, that means you're not that committed to me. significa que no estás tan comprometido. I'm not a conmigo. priority to Yo you no soy una prioridad para if you ti don't respond fast. si no me respondes rápido. But God is not about responding fast. Pero Dios no se trata de responder rápido. He's about building Él perseverance. está tratando de edificar la perseverancia en Can ti. you sit down Puedes sentarte and listen? y escuchar. Can you sit down Puedes sentarte and wait y esperar for God to talk to you? para que Dios te hable. Because some of our prayer, Porque alguna de nuestra oración, and I'm sorry because I've done it too. y perdóname porque yo lo he hecho también. Señor, te doy gracias por este día, Señor. Ayúdame hoy en mi día, Señor, que voy a trabajar, Señor. Cúbreme con tu sangre, el Santo Espíritu, Señor. Cubre mi carro, mi entrada y mi salida, Señor. La comida que voy a comer ahorita, bendícelo para que por si acaso se me olvidó antes de comer. Señor, bendícelo ahora, Señor, porque tú estás ya mañana y después de mañana y después. Señor, Emma, lo que yo dije ayer, lo mismo hoy. Amén. That's what our prayer be looking like. A veces nuestra oración se ve así. Let's be real. Vamos a ser honestos. Let's be real. Vamos a ser honestos. Sometimes you don't even know what to pray for. You just be like, Lord Jesus, A veces no sabemos qué orar y decimos, Señor Jesús, yeah, I can't do this. sí, no lo puedo hacer. Raise your hand if that be you sometimes. Levanta la mano si eso eres tú. It a be me veces. sometimes. It be me. But what God is building is perseverance. Por lo que el Señor está construyendo en ti es perseverancia. Perseverance isn't for you to keep talking. La perseverancia no es para que tú sigas hablando. It's for you to keep listening. Es para que sigas escuchando. And you can't listen if you keep talking. Y no puedes escuchar si sigues hablando. It's good. Talk to him. Es bueno, habla con Él. But why would you talk to him Pero ¿por qué vas a hablar con and Él give him all of your problem y darle todo tu problema and not listen y no escuchar
to what he's about to say to you. a lo que Él te va a decir. That's why we go in Es anxious por eso que entramos ansiosos and we have a dopamine hit. y tenemos esa dopamina que sube Then, oh, now I feel better. y decimos, ya me siento mejor. Motivation. Motivación. And we leave the presence of God. Y salimos de la presencia de Dios And then, like, all of a sudden, you crash y again. de repente caes otra vez. Because you know why? ¿Sabes por qué? It's because you went into the presence of God like his presence is a drug. Porque entraste a su presencia como si su presencia fuera una droga. Instead of receiving the bread he was trying to give you. En vez de recibir el pan que Él te estaba tratando de darte. God is not trying to inject you. Dios no está tratando de inyectarte. He wants to feed you. Él quiere darte de He comer. wants to fill you. Él quiere llenarte. Yeah. He doesn't want to intoxicate Él you. no quiere intoxicarte. He wants to satisfy you. Él quiere satisfacerte. Yeah. Because I remember the Holy Spirit told me this a few years ago. Yo me recuerdo el Espíritu Santo me dijo esto hace un par de años. People think they know me, La gente piensa que me conocen, but they use me as a drug dealer. pero me usan como un vendedor de drogas. They like the feeling of the presence, A ellos les gustan la sensación de la presencia, but they don't like the commissioning of my word. pero no les gusta la instrucción de mi palabra. They don't like being sent out No les gusta ser enviados to live like me. para vivir como yo vivo. That's why we avoid prayer. Y es por eso que negamos la oración. Because you're afraid of God telling you to do something you don't want to do. Porque tienes miedo que el Señor te diga que hagas algo que tú no quieras hacer. Let me tell you one thing. Déjame decirte una cosa. 75% of you in this room 75% de ustedes en este have a cuarto problem with unforgiveness. tienen un problema con la falta de And perdón. that's why you don't like talking to God. Y es por eso que no te gusta hablar con Dios. Every time you talk to him, Porque cada vez que hablas con Él, he's like, yeah, so you want to live free, right? Él dice, entonces tú quieres vivir libre, ¿verdad? So go forgive that person. Entonces ve y perdona a esa persona. Well, I think it's enough for us today, Jesus. Bueno, All right. yo pienso que es suficiente para hoy, I'll Jesús. talk to you tomorrow. Voy a hablar contigo mañana. But the Bible doesn't say pray to him only in the morning. Porque la Biblia no dice que solamente hable, que le ores en la mañana. Chapter 6, verse 16 again. Capítulo 6, versículo 16. Does it say praying every morning? Dice, ora toda la mañana. 18, I'm sorry. Does it say praying only at night? Dice solamente orar en la noche. No, it says praying. Oh, wait, hold on. Let me give me 1 second. Okay, praying with all prayer and supplication. That's good. No. You can't take out No puedes sacar what the Bible says lo que la Biblia dice to make it fit your narrative. para que quepa en tu narrativa de quién Él es. You need to take your mind Tienes que tomar tu mente and look at the Bible y mirar la Biblia and be like, Holy Spirit, y decir, Espíritu Santo, what am I supposed to do? ¿qué debo de hacer? He's like, yeah, let's take that one out. Y dice, vamos a sacar eso. No. But we take the Bible No, pero tomamos la Biblia and we're like, y decimos, the praying part, la parte de orar, but this part, I don't like that. pero esa parte, Because I don't have time to pray all the time. porque yo no tengo tiempo para orar todo el tiempo. Come on. My sleep is important. Yo dormir es importante. So I'm not going to wake up an hour earlier to talk to God. Así que no me voy a despertar una hora más temprano para hablar con I'll Dios. just, I'll pray in my car before I go to work, and Yo that's voy a it. orar en mi carro antes que vaya al trabajo. El Señor me entiende. The Lord understands me. Praying always. Orar en todo tiempo. That's what's going to keep you ready. Eso es lo que te va a mantener listo. So when the enemy try to, when they cut you off in the highway, Entonces, cuando te cruzan en la carretera, porque tú sabes, si tú vives en Paseo Patterson, esa gente no sabe manejar. so you know, if you live in Passaic Patterson, those people don't know how to drive. Es verdad. En Nueva York, si trabajas en Nueva York, En New que York, Dios sí. te bendiga. If you're in New York, Que God Dios bless te you. guarde. May God keep you. Or, if you work in customer service, O si trabajas en servicio al cliente, ese es el trabajo más difícil del mundo. it's the hardest job in the world. Because you just deal with all these different types of people. Porque está lidiando con todas esas diferentes personas. And I work in Ridgewood. Y yo trabajo en Ridgewood. In Ridgewood, En Ridgewood, sir, this is disgusting. señor, esto está mal. Miss, this is a $10 bill. Esto es un bill de $10. But this is an ugly $10 bill. Pero este 10 está feo. I need a clean Yo one. necesito uno limpio. Like you don't have clean money. Tú no tienes dinero limpio. My bad, I didn't know I was playing Monopoly. Perdóname, yo no sé por qué estaba jugando Monopoly. I just work here. Yo trabajo aquí. Mínimo, yo imprimo el dinero. No mínimo. But you see, but then imagine if I wasn't praying Pero imagínate si yo no estaba orando and my flesh comes up. y mi carne sube. How about you get a clean dollar? You're telling me about this money, but your attitude is it smells. Me está hablando Okay. de tu dinero, pero tu actitud apesta. And it'd be the worst because the people that be talking crazy, Y es peor porque la gente que hablan así, their breath smells. su aliento apesta.
So I be one, I'm like, yo, I'm about to say something. Entonces yo pienso, yo quiero decir Yo algo. voy a decir algo. I'm going to say something. But sometimes it's in that moment, Pero a veces en ese momento, I feel like the Lord just grabbed me right here. yo siento que el Señor me agarra aquí mismo. I be like, oh, oh, oh. Jesus help me. Jesús, ayúdame. And the Holy Spirit will come. Y el Espíritu Santo va a venir. And he's like, don't say anything. Va a decir, no digas nada. And I'm about to say it. Y yo lo voy a decir. And then I just have to say, have a nice day, Y miss. yo digo, que tengas un buen día. And they leave. Y ellos se van. And I just, oh my God. Oh, that's what prayer does to you. Eso es lo que la oración te hace. Is that it will convict you Es que te va a convencer to stay according to the plan. para que te mantengas de acuerdo al plan. Imagine if I would have treated that lady Imagínate si yo hubiera tratado a esa mujer how I wanted to treat her. como yo la quería tratar. I would have never treated her like Jesus would have treated her. Nunca lo hubiera tratado como Jesús lo hubiese tratado. How am I going to show Jesus to other people ¿Cómo le voy a enseñar Jesús a las otras personas if I don't let him control me? si no dejo que Él me controle a mí? It hurts. Duele, I know. yo sé. But repentance Pero el arrepentimiento removes distraction. quita la distracción. Yep. Repentance El arrepentimiento removes distraction. elimina distracción. We're going to go to the book of Matthew. Vamos a ir al libro de Mateo. I'm almost done, I promise. Ya estoy terminando lo prometido. Matthew chapter 26. Mateo capítulo 26. Mira esto, I want everybody to read it in Spanish. Matthew chapter 26, Creo que lo leen en español. Mateo capítulo 26, verse 40. versículo 40. When you have it, say amen. Cuando lo tengan, digan amén. Read it in English. Yo lo voy a poner en la pantalla en español. Thanks, Carla. Para que, tú sabes, para que puedan leer conmigo. I'll wait for you to get 40. You got it? It says, vino luego a sus discípulos y los halló, ¿qué? Dormir. Ay, Señor. Then he came to his disciples and found them sleeping. Ahora, le voy a dar contexto. I'm going to give you context. Ya Jesús va a ser entregado Jesus is about to be given over para ir a la cruz. to go into the cross. Y él llevó a sus discípulos And he takes his disciples para que todos puedan orar. so that all could pray. Bueno. Viene Jesús ahora Jesus comes now y los halló and he found them durmiendo. sleeping Y dijo a Pedro, and said to Peter, así que no habéis podido velar conmigo una hora. "What, could you not wash with me 1 hour?" That 1 hour just be getting me, man. Pero mira lo que dice el versículo 41. Look what verse 41 says. Jesús dice, Jesus says, velad y orad. "Watch and pray." Di conmigo, velad Say with me, watch y orad. and pray, Para que no entréis en tentación. lest you enter into temptation. El espíritu a la verdad está The dispuesto, spirit indeed is willing, pero la carne es débil. but the flesh is weak. Pero si estoy dependiendo de mi But motivación, if I'm depending on my motivation, estoy dependiendo de algo que ya está débil. then I'm depending on something that's already weak. Come on. So tengo que depender del espíritu So I have to depend on the spirit que está dispuesto a hablar that con is Dios, willing to talk to God. aunque yo no quiero hablar con Dios. Even though I don't want to talk to God. Versículo 40, let's go back one. Verse 40, let's go. Yo back. quiero Vamos a verlo. estar como Pedro, I want to be like Peter. I durmiendo. don't want to be like Peter that's sleeping. Y Jesús dice, no, tú no puedes velar conmigo ni una hora. And Jesus says, could you not watch with me 1 hour? Porque Jesús no está diciendo, ven, habla conmigo, vamos a pasar un rato bonito. Because Jesus isn't saying, oh, come sit with me, we're going to have a nice time. La oración Prayer te mantiene alerta. will keep you alert. ¿Por qué tengo que estar alerta? Why do I have to be on alert? Porque hay un enemigo Because there is an enemy que no duerme that does not sleep mientras tú duermes. while you sleep. Y la gente que dice, no, Señor, tú me entiendes. And people that say, oh, Lord, you understand me, Son la gente que siempre caen en tentación. are people who are always falling into temptation. Pero I'm going to say something. Pero le voy a decir algo. Todos somos humanos We're all human, y hasta el más santo puede caer en and tentación. even the most holy one can fall into temptation. Amén. Amen. Hasta yo. Even I. Pero eso no es la excusa But that is not the excuse de siempre vivir cayendo en tentación. to always live falling into temptation. Hello. Hay que vivir en santidad. You have to live in holiness. No soy yo que produzco santidad. I don't produce holiness. Por eso tengo que estar orando. That's why I have to be praying. Para que Yep. Él mismo lo puede producir en mí. So that he could produce it in me. Hello. Come on. Porque hay una oración independiente Because there is an independent prayer que produce, that produces what is it? What I put in Spanish, glory to God? What is it? Somnolencia espiritual. That's a big word.
It's called spiritual drowsiness. Somnolencia espiritual. Spiritual drowsiness. Somnolencia espiritual. Dilo otra vez. Somnolencia. Somnolencia. I don't know how to pray. No sé cómo orar I think this is too hard. y eso es muy difícil. The reason why you're saying that Sucede por esto. is because you are spiritually independent, Es porque estás espiritualmente independiente, which is making you spiritually incapacitated. lo cual te incapacita espiritualmente. This is making you spiritually incapacitated De lo que cual te incapacita espiritualmente. because independence Porque la independencia isolates you from the teacher. te aísla del maestro. There's someone trying to teach you. Hay alguien tratando de enseñarte to pray. cómo orar. Again, raise your hand if you want to learn how to pray. Otra vez, levanta la mano si quieres aprender cómo And I'm going orar. to teach you something. Y te voy a enseñar algo. I'm not your teacher. Yo no soy tu maestro. I can help you, Yo te puedo ayudar. but the one who teaches you Pero el que te enseña is the Holy Spirit. es el Espíritu Santo. Are you ready to learn? ¿Están preparados para aprender? Say with me, disciple. Digo conmigo, discípulo. The word disciple La palabra discípulo means to be a student. significa ser un estudiante. You got to learn. Tienes que You aprender. got to sit down, Tienes que sentarte listen, y escuchar and apply. y aplicar. But instead of being Pero en vez de disciples, ser discípulos, we want to become dogmatic nos volvemos dogmáticos in our own ways. en nuestra propia voluntad. That word dogma Y esa palabra dogma is basically to live according to my own belief. significa vivir de acuerdo a mi propia creencia. Whatever I think is better. Lo que yo pienso que es mejor. Hello. Oh, I think this is too hard, so I'm not going to do it. O yo pienso que eso es demasiado difícil, entonces no lo voy a hacer. I don't feel like worshiping today because I don't really like that song. Yo no siento que quiero adorar hoy porque no me gusta esa canción. I don't feel like saying hallelujah because, like I just woke up and like No siento de decir aleluya porque me acabo de levantar. dogma. Dogma. That you only do things when you feel like you're ready Que solamente hacemos cosas cuando nos sentimos que estamos listos. instead of doing things because of obedience. En vez de hacer la cosa por la obediencia. Hello. Recognize that your weakness, Reconoce tu debilidad. that you are weak, Reconoce que tú eres débil and that lets God be strong. y que eso permite que Dios sea fuerte. In my weakness, En mi debilidad, He is strong. Él es fuerte. And I have to be dependent on that. Y tengo que ser dependiente de Again, eso. you don't have to go here, but I'm going to read real quick. Y no tienes que ir aquí, pero lo voy a leer de una vez. 2 Corinthians chapter 12, Segundo de Corintios capítulo 12, verses 9 and 10. versículos 9 al 10. It says, He has said to me, my grace is sufficient Y for me ha you. dicho, bástate en mi gracia, For my strength porque mi poder is made se perfect perfecciona in weakness. en la debilidad. You should write that verse down. Debes escribir ese versículo. 2 Corinthians chapter 12, verse 9. Segundo de Corintios capítulo 12, versículo 9. My grace is sufficient for you. Bástate mi gracia. That's what God said to Paul. Es lo que el Señor le dijo a Pablo. For my strength Porque mi poder is made perfect in your se weakness. perfecciona en la debilidad. Come on. Thank you, Jesus. Let's all go to the book of Jude, chapter 1, verse 20. Then we're Yeah. going to start reading the Bible. Y ahora vamos a ir al libro de Judas capítulo 1, versículo 20. Amen. Jude Judas 1:20. 1:20. You can put it in Spanish, Carla, so they can stay connected. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. But you, beloved, building yourselves up on your most holy faith by praying in the Holy Spirit. Hey, eso significa que la edificación de mi fe That means that the edification of my faith está dependiente de la oración en el is Espíritu. dependent upon prayer in the Spirit. ¿Cuántos quieren ver milagros? Levanta la How mano. many of you want to see miracles? Lift your hands. ¿Cuántos quieren ver prodigios? How many of you want to see signs? ¿Cuántos quieren ver los enfermos serán sanados? How many of you want to see the sick healed? ¿Cuántos quieren ver los muertos How resucitarse? many of you want to see the dead rise? Amen. You know your God is able to do that. Tú sabes que tu Dios es capaz de hacer eso, ¿verdad? My tía Virgen, My Aunt Virgen, she was an evangelist ella era una evangelista. and she had the gift of creative miracles. Ella tenía el don de milagros creativos. That doesn't mean it was her ability. No significa que era su habilidad. It was the Spirit of God who gave her an ability. Era el Espíritu de Dios que le dio esa habilidad. And it was God through her. Y era Dios por medio de ella. What creative miracles are Y que lo que son los milagros creativos is not just a regular miracle. no solamente un milagro regular. I'm talking about people who don't have Yo legs estoy hablando de gente que no tenían piernas, grow a leg que crecían una pierna in the matter of minutes. en unos minutos. Like it's a real thing. Que es una cosa real.
Like God literally would take somebody off a wheelchair. El Señor tomaba a alguien de una silla de rueda. Do you believe that? ¿Tú crees eso? Do you want to see that? ¿Lo quieres ver? I'm talking about people going into arenas Estoy hablando de gente que entraba en un estadio where my aunt would do a campaña. donde mi tía hacía una campaña People come on wheelchairs. y la gente venía en silla de rueda And people left carrying their y wheelchair. salían cargando su silla de rueda. People with stage 4 terminal cancer La gente con el cáncer terminal were doing testimonies with the proof from the doctor that the Esta- cancer was gone. estaban dando testimonio con la, La prueba. con la prueba del doctor diciendo que ya estaban sanos. Prueba. With proof. Doctores que le estaban diciendo que tenían 2 meses para vivir. Doctors that were saying that they had 2 months to live. Y ahora el doctor dice, no sabemos dónde está el cáncer. And the doctor now says, I don't know where the cancer went. You know that God is able to do that. Sabes que Dios es capaz de hacer eso. But now the faith Pero ahora la fe for those type of miracles para esos tipos de milagros comes from a life of prayer, viene de una vida de oración. but not on how much you know how to pray. Pero no en cuanto tú sabes cómo orar. It comes from the submission to the Holy Spirit. Depende en el rendimiento del Espíritu Santo. Again, how many of you want to see miracles? Otra vez, ¿cuántos quieren ver milagros? The Bible says, for we know not what to pray for, La Biblia decimos, no sabemos cómo orar, but the Holy Spirit makes intercession for us. pero el Espíritu Santo hace intercesión por nosotros. The Holy Spirit is willing El Espíritu Santo está dispuesto to invite you in, para invitarte inform you, y formarte, because he wants you porque Él quiere to be ready. que tú estés listo. I want to talk a little bit about being aware. It's always at the bottom. The flesh is reactive. La carne es reactiva. Reactiva. You react a lot. Tú reaccionas mucho. So like if somebody does something to you, So, si alguien te hace algo, then you react to it, después tú reaccionas. right? But the spirit Pero el Espíritu is proactive. es proactivo. Say with me, proactive. Digo conmigo proactivo. Meaning, since I talk to the Holy Spirit, Significando que como ya yo he hablado con el Espíritu even Santo, if somebody does something, aunque yo me sienta, aunque alguien me haga algo, it won't affect how I treat them. no va a afectar como yo lo trato. You see, the Holy Spirit is trying to use you to be a soldier. El Espíritu Santo te está tratando de usar para que tú seas un soldado And he's trying to form your y awareness está tratando de formar tu conciencia, because he doesn't want you to just be reactive, porque Él no quiere que tú solamente seas reactivo, but he wants you to be productive. pero Él quiere que tú seas productivo. How do we do this practically? ¿Y cómo hacemos esto prácticamente? At your job, En tu trabajo, in your school, en tu escuela, you should be productive. debes de ser productivo. And not productive just doing your work. Y no productivo solamente haciendo tu trabajo, But there's somebody who needs to see Jesus. pero hay alguien que necesita ver a Jesús. And what if you were the only one that Jesus could use to show himself? Y si tú fueras la única persona que Jesús va a usar para revelarse a esa persona, But you're only being reactive. pero solamente está siendo reactivo. So you're waiting for the right moment No, estás esperando por el momento adecuado to preach the gospel. para predicar el Evangelio. When in season and out of season, Cuando en tiempo y fuera de tiempo, you should be preaching the gospel. debes de predicar el Evangelio. When it feels right, Cuando se siente bien and when that person is giving you the weird bombastic side eye, y cuando la persona no te está mirando mal. they're like, "You talking about that Jesus, man? Cuando dicen, tú estás hablando de Jesús otra Don't vez. talk to me about no Jesus. No me hables de Jesús. I'm gonna still talk to you about Jesus, but Todavía te voy a hablar de Jesús. you need Jesus. Tú necesitas a Jesús. I need Jesus. Yo necesito a Jesús. Do you need Jesus? Tú necesitas a Jesús. We need him. Lo necesitamos. And if we need him, Y si nosotros lo necesitamos, they need him. ellos lo necesitan. Are you committed? ¿Estás comprometido? Are you committed to a life of prayer? ¿Estás comprometido a una vida de oración? Raise your hand if you're committed to God. Levanta la mano si estás comprometido a Dios. God is inviting you. Dios te está invitando